Ya. Primero tenemos que figurarnos en cómo puede iniciar el procedimiento, ¿ya? Que es una pregunta trampa, porque cuando les pregunten cómo puede iniciar el procedimiento, no siempre la respuesta es la demanda. El procedimiento puede iniciar con una demanda o con una medida prejudicial, ¿ya? Entonces, em, estamos en el caso de que se interpone una demanda, esta demanda cumple con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y luego viene el emplazamiento del demandado. Pero antes, otra pregunta trampa es, ¿cómo se notifica esta demanda? Y aquí tenemos que distinguir. La respuesta correcta es que hay que distinguir, porque si es la primera gestión útil, se debe notificar de forma personal. ¿Ya? Pero si no es la primera gestión útil, como lo dije anteriormente, que el procedimiento inicie por una medida prejudicial, al no ser la primera gestión útil, la notificación, nuestra ley señala que debe ser por cédula. Pero con la nueva ley de tramitación electrónica, en su artículo 8, señala que las partes pueden determinar una forma de notificación a través de un medio electrónico, que en este caso el más común es el correo electrónico. Entonces la demanda perfectamente podría notificarse por correo electrónico si no es la primera gestión útil, ¿ya? Como que quiero que les quede súper claro, porque es súper preguntable. Entonces, ¿cómo se puede notificar la demanda? Depende. Si es la primera gestión útil, de forma personal. Si no es la primera gestión útil, si las partes en la medida prejudicial establecieron un medio electrónico, se le notificará a través del correo electrónico. Si no establecieron un medio electrónico, se le notificará por cédula. ¿Ya? Las notificaciones es otro tema importante que quizás lo tenemos que ver en otro día o quizás otro compañero quiera exponer. Y las medidas prejudiciales igual. Son temas importantes. Ya, entonces se notifica la demanda. Es una notificación válida. Viene el emplazamiento del demandado. Y aquí tenemos que distinguir en dónde se encuentra ubicado el demandado. Ya, si está ubicado en la misma comuna donde esté el tribunal, el plazo será de 15 días. Si está en una comuna distinta, pero en la misma región, el plazo será 18 días. Y si está fuera del territorio jurisdiccional de ese tribunal, el plazo será 18 días más la tabla de emplazamiento, que esta tabla de emplazamiento la configura la Corte Suprema acorde a la distancia y geografía en donde estén ubicados. Entonces, ya, viene el emplazamiento del demandado. ¿Qué actitudes puede tomar el demandado? Y aquí el demandado puede reaccionar o puede no reaccionar. Y dentro de esta reacción encontramos que el demandado puede allanarse, puede demandar reconvencionalmente, puede oponer excepciones, puede establecer meras defensas o puede hacer una contestación de la demanda. ¿Ya? Vamos a explicar una a una. ¿Qué significa allanarse? Allanarse quiere decir que el demandado acepta todos los hechos y señalados por el demandante. O sea, no contraviene nada. Acepta todo tal cual está en la demanda. ¿Y qué importancia tiene esto? En que como sabemos que en el procedimiento tenemos una etapa de conocimiento, probatoria y de juzgamiento, ¿cierto? Aquí, cuando el demandado se allana, no hay conciliación y no hay etapa de prueba, porque no hay hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos que requieran probarse. Tampoco hay conciliación porque no tienen que llegar a ningún acuerdo si el demandado está reconociendo todo. Entonces, ¿qué viene inmediatamente después de que el demandado se allana? La citación a ir sentencia, que como sabemos se debe notificar por cédula y el plazo para el tribunal dictar sentencia es 60 días, pero no es un plazo fatal. Ya. Otra actitud que puede tomar el demandado es que demande reconvencionalmente. Y aquí es que el demandado se transforma en un sujeto activo y el demandante pasa a ser el sujeto pasivo. Hay requisitos. Para demandar reconvencionalmente, el tribunal debe ser competente, ya, de conocer de ese asunto y
Esta demanda reconvencional debe hacerse conjuntamente con la contestación y debe cumplir los mismos requisitos de la demanda, que están señalados en el artículo 254. Otra actitud que puede tener el demandado es que oponga meras defensas. ¿Qué quiere decir meras defensas? Es que no está atacando la pretensión del demandante, simplemente que está defendiéndose con hechos negativos. Por ejemplo, el demandante señala que contrató conmigo eh, un día 20 de junio y yo respondo diciendo que yo nunca lo conozco, nunca he contratado con él, ni siquiera sé quién es. Entonces estoy negando, pero más allá no estoy diciendo nada más, pues, simplemente estoy negando. ¿Y qué importancia tiene esto? Porque no requiere probar. No tengo nada que probar porque solamente estoy negando, ¿ya? Y otra actitud que puede adoptar el demandado es que puede oponer excepciones. Y en estas excepciones encontramos distintos tipos. Tenemos las excepciones dilatorias, las excepciones perentorias, las excepciones anómalas y las excepciones mixtas. Bien, las excepciones dilatorias están reguladas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil. ¿Y cuál es su fin? ¿Cuál es su objetivo? El fin es atacar el procedimiento, es decir, que hay un vicio en el proceso, pero no cuestiones de fondo, ¿ya? ¿Qué tipos de excepciones nos señala nuestro código? Por ejemplo, la incompetencia del tribunal, la incapacidad del demandante o de su representante que está actuando a su nombre, la litispendencia, que se omita algún requisito de la demanda señalada en el artículo 254. Y el último numeral señala cualquier omisión que cause un vicio en el proceso. Em, Esas serían las excepciones dilatorias. Las excepciones perentorias son aquellas en que su objetivo es refutar la pretensión del demandante, es decir, anular la pretensión del demandante. Como por ejemplo, alegar la nulidad, la prescripción, si es alguna cosa, la pérdida de la cosa fortuita, es decir, destruir lo que está la pretensión del demandante. Ese es el objetivo. Luego también encontramos las excepciones anómalas, que en su esencia son perentorias, pero pueden interponerse en cualquier estado del juicio. Ya, por eso son anómalas. Pero no en cualquier estado del juicio, sino que antes de la citación a oír sentencia en primera instancia y antes de la vista de la causa en segunda instancia, ¿ya? Si se interpone en primera instancia, esto se va a tramitar como incidente. ¿Y qué quiere decir esto? Que el tribunal excepcionalmente puede abrir una etapa probatoria respecto de esta excepción. Y si se interpone en segunda instancia, antes de la vista de la causa, el tribunal lo va a resolver este incidente en única instancia, ¿ya? Los incidentes también tenemos que verlo más adelante si es que alguien más se anima. Em, y tenemos las excepciones mixtas, que también son perentorias en su naturaleza, en su esencia, pero la ley permite que se interpongan como dilatorias, que esta lo señala el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, que son la transacción y la cosa juzgada. Y luego tenemos la contestación de la demanda, que como dije, las excepciones dilatorias son distintas a la contestación de la demanda, ¿ya? Se interponen antes de la contestación de la demanda. Las excepciones perentorias pueden interponerse conjuntamente con la contestación. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, interpuse una excepción dilatoria o una excepción perentoria y se me rechazó? Ahí tengo que seguir con la etapa que es la contestación. Y para ese plazo son 10 días, independiente de donde yo esté ubicado. Ya aquí no hay tabla de emplazamiento, en qué comuna estoy ubicada, da igual, son 10 días. Y los requisitos de la contestación están en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, si no me equivoco. Esas serían actitudes
cuando reacciona el demandado. Y Lo que le pasó a Rodrigo y aparte no tiene miramiento. tenemos también la última actitud que es inacción, que se quede en silencio o rebeldía, que también se le conoce como contestación ficta. ¿Qué quiere decir esto? Que el demandado no haga nada, no se pronuncia respecto de nada. ¿Qué efectos produce? Em, bueno, por regla general, nada, porque la carga probatoria en este caso va a estar en el demandante. Él debe probar los hechos, ¿ya? Pero esta es una pregunta trampa, otra más, porque el silencio, por regla general, no produce efectos en materia procesal. Sin embargo, como todo en derecho, hay excepciones y tenemos que distinguir. En materia, si tienen un profesor que les hace procesal laboral, como en mi caso, eh, tienen que responder así, porque en materia procesal laboral, el silencio sí produce efectos, ¿ya? Cuando se interpone la demanda, si el demandado nada dice, en materia procesal laboral se entiende que el demandado está aceptando tácitamente los hechos de la demanda, ¿ya? Ahora, en materia procesal civil, excepcionalmente puede producir efectos. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando la parte demandada deja transcurrir el plazo para recurrir, se entiende que está renunciando a impugnar la sentencia. Respecto de cualquier recurso, si deja pasar el plazo para interponer cualquier recurso, se entiende que está renunciando. Entonces, ese silencio o esa inacción sí le produce consecuencias jurídicas. En materia de la prueba confesional, también produce efectos el silencio. ¿En qué casos? Recuerden que en el pliego de la absolución de posiciones, las preguntas se pueden hacer de forma asertiva o de forma interrogativa, ¿ya? Entonces, una pregunta interrogativa sería, por ejemplo, ¿en qué comuna vive? O, no sé, ¿qué profesión tiene? En fin. Y las preguntas asertivas serían, ¿es verdad que usted reside en la comuna? ¿Es cierto que trabaja en tanto? ¿Es afirmativo o es certero que su profesión consiste en tanto tanto? Entonces, estas preguntas en el pliego de absolución de posiciones, si el demandado no concurre a esta absolución de posiciones o bien concurre al segundo llamado y no contesta estas preguntas, se entenderá por confeso de las preguntas asertivas. Entonces, este silencio sí produce consecuencias jurídicas, porque se entenderá por confeso de estas preguntas y como sabemos, la confesión es plena prueba. Ahora, en materia civil, también el silencio excepcionalmente puede producir efectos. Por ejemplo, en el mandato, cuando ha transcurrido un determinado plazo y el mandatario no responde respecto de este negocio, se entiende que está aceptando este encargo. En materia de derecho sucesorio, por ejemplo, cuando se hace esta delación o el llamado a herencia y no concurre, para aceptar o repudiar y no concurre, se entiende que está repudiando la herencia. Entonces, encontramos varios casos en donde el silencio sí produce efectos, ¿ya? Eso, esa sería mi presentación. No sé qué más tienen preguntas. Bien, gracias, Carla. Sí, ahora vienen las preguntas. Si mis compañeros tienen, que hagan. Manifiesten sus preguntas. Hola, Hola. Hola. sí, Carla, sabes que tengo una duda porque te estaba escuchando y me Ujú. dijiste que el emplazamiento son 15 días más 3 según si está o no dentro de la comuna. Cuando está en el territorio jurisdiccional, pero en otra comuna, son 15 días más 3 días, 18 días. Por ejemplo, ¿de dónde son ustedes? Yo soy de Iquique, Ya, sería la región de Iquique, ¿cierto? ¿Y hay alguna otra comuna dentro de esa Alto provincia? Hospicio. Ya.
Alto Hospicio, por ejemplo, serían 18 días. Pero si es fuera del territorio jurisdiccional, serían 18 días más la tabla de emplazamiento. Por ejemplo, Antofagasta. No, ya. ¿Sabes lo que pasa? Es que creo, no sé, no estoy tan seguro. Ujú. Creo que eso se modificó. Y ahora Ah, son 18 días ma- como de manera plana, digamos, que ya, estás dentro de la comuna o dentro de otra comuna, son 18 días. Lo que se modifica es cuando es en otro territorio en otro jurisdiccional, territorio. son, claro, son 18 días más la tabla Más de tabla. emplazamiento de ese territorio. Ya. Hay que revisarlo porque tengo esa duda. No sé si No, los otros compañeros saben acerca de eso, porque yo me recuerdo que en uno de los cursos de CELI, porque las estaba Ujú. escuchando ustedes dos, Sí, sí. pasó eso. Que como que, claro, Mm, que son 200, o sea, como alguien puso, creo. Entonces son 18 días más la tabla de emplazamiento. Mira, ahí sí, sí. pusieron el 258. ¿Ves? Se Se modificó. modificó. Ya, ya, Claro, ya, 18 días más tabla de emplazamiento. ya. claro. Sí, ¿ves? ¿Ves? Claro. Entonces no habría Porque distinción de comunas, sino que solo del territorio jurisdiccional, si es dentro o fuera. claro, exacto. Ya, Era ya. eso. Que pues, justo te iba a preguntar eso porque me pareció raro porque es igual hace rato se modificó, pues. Decía. Ya. Y era como, fue como una solución a los problemas porque siempre era muy largo ese artículo y ahora como que es un inciso, ¿no? Ya, ya. Que mi apunte igual son del 2020. Eso, no sé Ya, qué yo tengo más. una pregunta. Dice, ¿qué debe hacer el actor cuando el demandado no contesta la demanda? Cuando el demandado no contesta la demanda, Sí. eh, solicitar al tribunal que se inicie la resolución de la causa de prueba, porque él sí va a tener hechos que probar. Sí. Y en el fondo es eso, po, cuando hay inacción del demandado, la carga probatoria está en el demandante y el demandado incluso puede, ¿cómo se llama?, ingresar en cualquier estado del juicio, pero claro, no se puede defender porque ya no, ya pasó ese plazo para defenderse, entonces tiene que abocarse a lo que señale el tribunal nomás y el demandante cómo va a probar esos hechos. Y otra pregunta, si el demandado actúa en rebeldía, después puede comparecer al juicio. Sí, después puede comparecer en cualquier estado del juicio, puede comparecer. Lo que no puede hacer es oponer excepciones, porque el plazo ya pasó, tanto de las excepciones dilatorias, que deben ser antes de la contestación, como de las perentorias, que son conjuntamente con la contestación. Y también tiene que respetar lo que se vaya hasta el momento realizando. Sí. Em, ya, otra pregunta, ¿qué es el allanamiento en el proceso civil y cómo se puede manifestar de parte del mandado? Es que el allanamiento, claro, puede ser expreso o tácito. De forma expresa, en donde afirma todos los hechos del demandante y se cita oír sentencias de inmediato, y de forma tácita sería eh, no reaccionando, po, porque ahí en el fondo está, hay una contestación ficta. Ya. Mm, ¿existen casos donde el demandado no puede aceptar la demanda? Donde no puede aceptar la demanda. Cuando se omiten los requisitos del artículo 254 o cuando hay incompetencia del tribunal o O sea, alguien le hacen una demanda y él quiere allanarse, pero no puede hacerlo. no puede hacerlo. Sí.
Mm, no, no sé. Mira, tengo ¿Por qué no podría ser? cuando la persona no tiene capacidad de disposición, Ah, ya. cuando el interés general de la sociedad está comprometido, como por ejemplo el juicio de nulidad del matrimonio. Y Ah, otro ya. que tengo cuando el procurador del demandado no tiene autorización expresa para aceptar la demanda contraria. Ah, claro, claro. Sí, porque para allanarse, transigir, comprometerse son facultades especiales del mandato. Entonces, no, si no está estipulado en el mandato, claro, ese mandatario no podría allanarse. Necesita una facultad especial para absolver posiciones también. Bueno, yo tengo esas preguntas, no sé si hay más preguntas de los compañeros que tengan, que hayan visto en algún grado. Hola, ¿cómo están? Yo llegué un poquito más Hola. tarde, pero ¿cómo están? Algo alcancé a pescar. A ver, tú ya hablaste de las actitudes del demandado. Ujú. Si las puedes enumerar, ¿cuáles son? Llegué un poquito tarde, no sé si lo tocaste. Sí, ¿Cuáles puede, serían? puede allanarse, puede ¿Ya? demandar reconvencionalmente, puede hacer meras defensas, puede oponer excepciones y puede contestar la demanda. O puede estar en rebeldía, no hacer nada, digo. Oye, pregunta, ¿qué pasa cuando el demandado se allana en un juicio ordinario? ¿Qué pasa con la etapa probatoria? No hay etapa, si No les hay dije, no hay etapa etapa probatoria, probatoria. ¿no es cierto? Sí. Se pasa Oye, ¿y qué directamente pasa? a las citaciones Perfecto, de sentencia. perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, a ver, se me fue la onda. Eh, ya. ¿Y el silencio constituye un medio de defensa del demandado, no? O del demandante. Por ejemplo, yo no quiero contestar una demanda y me quedo callado. ¿Eso produce alguna consecuencia jurídica en materia procesal, o no? ¿El Por silencio reglas que, circunstanciado? ¿El silencio circunstanciado suena en algo ahí, o no? sí, pues por regla general no produce efecto, Ya, pero excepcionalmente puede producir efecto en los casos que dije. ya, el silencio circunstanciado, ya. Y en materia penal, ¿cuáles serían los medios de defensa del imputado? En materia En materia penal, penal, no sé, me por pilla. ejemplo, en materia penal está, no sé, pues la defensa de la Defensoría Penal Pública, Ujú. está la defensa Del técnica querellante. o propia, donde el demandado, o sea, Ujú. el imputado, por ejemplo, se defiende por sí solo. O Ujú. sea, hay un artículo del Código Procesal Penal que te dice que el demandado puede comparecer a una audiencia de juicio oral siempre y cuando esa defensa no lo menoscabe. No lo dice así, pero el imputado puede defenderse. Personalmente, la defensa técnica de la Defensoría Penal Pública, ¿y no te suena alguna otra más? La del querellante. Claro, la del querellante, claro, la querella particular, ¿no es cierto? Y la acusación fiscal, pues. La Ujú. acusación fiscal, la formalización, ¿entraría ahí o no? Según tú. Es que la formalización es una comunicación nomás que le hace el fiscal al Ya, imputado de que se le está siendo investigado, de que va a ser ya, investigado de un delito, ya. pero no es una Y defensa propiamente tal. claro. Y bueno, y también como medio de defensa del imputado es la declaración que él puede prestar, pues. O sea, él puede, por así decirlo, Claro, narrar, defenderse oralmente, siempre y cuando no obliga a los jueces, por lo que yo tengo entendido, no sé. No sé si estoy equivocado. No sé. pero ese sería como un atenuante, ¿o no? Cuando ayuda en la gestión de la investigación. ¿A Puede eso te ser estás también, refiriendo? claro, claro, colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, pero ponte tú, cuando el diputado dice, declara en estrado, que es como, Ah, ya, ya, es ya. como la forma de él dice, yo no hice nada, bla, bla, bla. Se consideraría medio de defensa del imputado, ¿no? Cuando declara, Mm, me imagino que sí, po, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Es que si está ¿Cuál? agregando, es que en materia penal, bueno, sí, todos los hechos sirven, Mm, claro. Quizás pero sí, claro, Y está, pero en materia civil, ujú, em, ahí es importante porque
como dije, existen las meras defensas y las ¿Ya? excepciones, que las meras defensas son solo negar los hechos, pero no estás Ya. agregando hechos nuevos que requieran prueba, entonces no es Oye, distinto. y en materia civil, las excepciones que puede interponer en el demandado en un juicio ordinario, por ejemplo, ¿se considerarían medios de defensa, actitudes del demandado? ¿Una Sí, excepción dilatoria, perentoria, mixta? sí, ¿Sí? sí, Ya, ya, ya. sí. Y Perfecto. las excepciones dilatorias, como dije, tienen que ser antes de la contestación y las Claro. perentorias pueden ser conjuntamente con la contestación. Y Las dilatorias, ¿eh? las anómalas Ya. y mixtas tienen, claro, las mixtas son Ujú. perentorias, pero pueden ser interpuestas como dilatorias, que es el caso de la transacción y la cosa juzgada. Y las anómalas pueden ser interpuestas en distintos estados del juicio, pero cuando es en primera instancia deben ser antes de la citación a oír sentencia y cuando es en segunda instancia debe ser antes de la vista de la causa. Si es después de esos hitos procesales, se entenderán como no presentados, no se admiten. Mira, ahí hay una pregunta, mira. Las argumentaciones jurídicas son defensas cuando se incluyen en la contestación, sí, Por sí. ejemplo, como dice ella, argumentaciones jurídicas. Yo nunca contraté con Pedrito, o yo a Cuando, Pedro le pagué. Yo extinguí la obligación. Entonces serían como argumentaciones jurídicas, me imagino. Yo no mm, estuve en el lugar de los hechos. es que cuando estás alegando el pago, claro, es una excepción perentoria, pero cuando estás negando algún hecho, yo no lo conocí o, no sé, en temas de responsabilidad, por ejemplo, eh, se decía que el día estaba nublado, un choque, pongamos un choque automovilístico y el demandante señala que había una vista súper clara, súper extraordinaria, había sol, en fin, no sé qué, y el demandado dice, no, no había una vista clara, estaba nublado, había tormenta, la visión era difícil. Entonces, como está Claro, solo negando hechos, no hay nada, no hay nada que probar. claro, Son meras defensas. son meras defensas. Pero cuando se ponen excepciones, como por ejemplo la prescripción, la nulidad, la Claro, pérdida de la cosa fortuita, claro, son excepciones perentorias porque el objetivo es destruir la pretensión del demandante. claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Siempre es bueno tocar procesal. Estamos medio al debe con procesal, estamos medio flojitos con procesal, muchachos. Sí, Estamos muy civilistas, muy poco procesal. sí. Y en materia, bueno, no sé cómo han entrado más ahora. En mi caso, mi profe de proces es profe de proce y proce laboral. Entonces, cuando les pregunte el silencio, los efectos del silencio en procesal laboral, sí produce efectos, a diferencia de procesal civil. ¿Qué efectos produce el silencio? Es que en el caso de cuando se interpone esta demanda laboral, ¿cierto? Y el demandado no dice nada, se entiende que tácitamente está aceptando los hechos del demandante. Entonces, ahí hay que hacer la distinción porque el laboral sí produce efectos por ley, está señalado en la ley. ¿Y se acuerdas de los requisitos de la demanda? La designación del tribunal, la designación de la parte demandante, su representante, em, los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la demanda y las peticiones concretas, creo que son esos o no. Creo que te falta algo en el número 2, dice la designación del tribunal y luego dice en la enunciación tiene que ir un medio de notificación de carácter electrónico. Enunciación de ¿Ok? carácter. Sí, Claro, un medio de notificación de carácter electrónico puede ser un correo, cualquier cosa, pero eso se agrega por la ley de tramitación sí, por electrónica, la ahí para ley que de lo agregue tramitación. al código. Y que los profes Sí, son sí, como sí. medios quisquillosos. ¿Ya? Sí, Carla, lo que tienes que hacer es ver las nuevas modificaciones que se han hecho en
el código. En el Porque emplazamiento, también, sí. sí, porque también ahí en el, como decía Patricio, te faltó en la número 2 Ujú. del Sí, sí, sí. demandado y el demandante. Sí, sí, que Eso. igual lo expliqué como que si era, no era la primera gestión útil o era la primera gestión útil, ahí había que distinguir, porque igual es pregunta trampa, que uno siempre va a responder que se notifique personalmente la demanda y eso no siempre es así, como ya lo dije. Y el último tema, no sé si lo dijiste, el tema de la demanda reconvencional. Ujú. De esa, ¿en qué momento se interpone? Debe ser en el mismo plazo de la contestación. Pero se interpone con la contestación o sin la Sí, contestación. se interpone con la contestación, Mm, conjuntamente, ya. porque es una cuestión accesoria, la demanda reconvencional, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? En que en el caso en que si se declare el abandono del procedimiento, también se declarará abandonado esta demanda reconvencional, porque persigue a lo principal, que es la demanda. Eso. Nos quedan un minuto, así que yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Y muchas gracias por participar a todos. Ahí Sí, Ricardo, que no lo había visto nunca. sí, Qué lo bueno. conocí por fin. Sí, Hola. Gracias, compañeras. Estuvo buena la clase. sí, Ahí, muchas gracias, Carla. Y Gracias, también voy a Carla. añadir el procesal. Hay que tomarlo en cuenta. Ya, sí, sí, hay que capaz. tomarlo en cuenta. Chao, chicos. Ya, muchas gracias. Chao. Nos vemos la próxima semana.